excusando mi retraso por la inexperiencia en este magnífico Palacio de Congresos este primer día. Y luego, como es habitual, quiero agradecer la hospitalidad, yo creo que en nombre propio y en nombre de todos los participantes a este congreso, por la magnífica y hospitalaria acogida que tenemos los congresistas. Lo quiero concretar además en mi buen amigo José María Álvarez Martínez, que tan bien sabe hacer las cosas y que esta vez nos lo ha probado una vez más. Y sin más preámbulos paso a hablar de este tema sobre de Conisturgis a Metellinum, es decir, el estudio del sustrato y del impacto cultural en el inicio de la vida urbana en el extremo occidente. Me he permitido empezar con este precioso vaso de Douris en el que vemos a Hércules descubriendo el Far West, metido en el caldero de Apolo, en un mito que no cabe duda que es un mito griego, pero que también era un mito perfectamente comprensible por las mentalidades celtas de las gentes del océano, y por tanto probablemente tiene un doble significado en cuanto a la visión desde el mundo griego y al mismo tiempo la visión desde la tierra periférica de lo que es el mito del héroe que por antonomasia trae la civilización y abre los caminos. En efecto, estas tierras, vistas en la globalidad del continente, del viejo continente, es un auténtico Far West. Somos el verdadero extremo, la península extrema de ya la península que es la propia Europa. Y un poco sobre esas tierras que reconstituyen el final del Mediterráneo, que están unidas por los Pirineos con la Europa central y relacionadas con todo el mundo atlántico, aparte de con el norte de África, constituyen un terreno de una gran personalidad a lo largo de toda la protohistoria. Además, estas tierras en las que se asienta Medellín, Conisturgis, el Valle del Guadiana, como se puede ver en esta diapositiva, en esta proyección, es la zona de unión de la España silícea, muy rica en metales, sobre todo oro, cobre, estaño, que son esenciales para el desarrollo de toda la actividad urbana en el Mediterráneo, en las culturas del mundo antiguo, y las zonas de las planicies sedimentarias esenciales para los bienes de subsistencia. Es decir, son las zonas que controlan las dos claves del desarrollo, la subsistencia y los excedentes metalúrgicos que permiten acumular y distribuir riqueza. Desde un punto de vista del sustrato cultural, y perdón por hablar de estos temas en un congreso de arqueología clásica, pero me ha parecido interesante por la conclusión a la que llegaré al final, creo que es interesante comprender cómo se trata de una región que correspondía a los conios, que eran los habitantes más extremos del mundo occidental, entre poblaciones propiamente célticas, entre las que incluyo sin lugar a dudas a los lusitanos, aunque estas no sean celtibéricos, son otra rama del mundo céltico, son celtas atlánticos muy primitivos, de un tronco italocéltico, antes de que se separaran esas dos lenguas, y por tanto la histórica entre Córdoba y Jaén. El origen de estas gentes lo podemos rastrear a través de las famosas estelas centesanas, mucho mejor a través de los enterramientos en cista, que sin ser datos precisos, y nunca con un dato puedes definir todo un pueblo, pero nos conforman unas realidades que luego a lo largo del bronce final se va precisando, las hachas planas de los lusitanos hacia el norte, que van a coincidir con las estelas extremeñas, las cerámicas de tipo lavado fumo hacia estas zonas del suroeste, las cerámicas de retícula brunida, como tantos otros objetos que hoy sabemos que definen la cultura material tartésica. Con estos elementos podemos entender cómo Conisturgis, que luego pasaría a denominarse Metellinum, a partir de la presencia de Metelo Pío, es una población de la que tenemos referencia indirecta por Heródoto, cuando dice que los celtas son los que habitan los extremos de Europa y que viven más allá de donde viven los conios. Conisturgis es el mismo nombre, Conisturgis es la ciudad de los conios. Y lo mismo confirma
En otras palabras y en otro contexto, 500 años después casi, Estrabón, cuando dice que entre los célticos, que han sustituido a los conios, veremos en el proceso de evolución de este sustrato, Conisturgis, que mantiene el nombre de la población antigua, es la ciudad más conocida y además tiene el interés de que la contrapone nada menos que Asta Regia, que era el puerto tartesio en los esteros, en la zona marítima del Lacus Ligustinus. De esta forma se ha podido identificar las excavaciones de Medellín, el punto estratégico más importante en la línea del Guadiana, con Conistorgis, según una teoría que ya había lanzado el profesor de Alarcao y que creo que los hallazgos y las excavaciones recientes han venido confirmando. Se trata, por tanto, la ciudad, la capital de los conios. ¿Qué sabemos de estas tierras? Que ya han tenido contactos con el Mediterráneo oriental desde una fase que denominamos, entre comillas, precolonial. Se disputa lo que quiera significar eso. El cuchillo de Belmeteque, que podemos ver aquí abajo, como los materiales de Montoro, aunque no sepamos bien cómo, son de origen evidentemente micénico, no sabemos bien cómo han llegado hasta aquí. Indican el inicio de unos contactos que van a proseguir desde el siglo XIII hasta la presencia colonial continua fenicia, que hoy día podemos fechar con seguridad gracias a los hallazgos de Huelva y los recientes de Cádiz, probablemente ya a fines del siglo X. Y con estas gentes se relacionan las famosas estelas de guerreros o del suroeste, que coinciden exactamente con la antroponimia lusitana y por tanto podemos asegurar que eran gentes lusitanas, y de las que derivan las estelas plenamente tartesias que se extienden por el valle del Guadalquivir, en las que ya se plasman las primeras importaciones de los elementos, digamos, de lujo, de comercio de lujo, que vienen del mundo colonial fenicio, pero que tienen además el interés de demostrar cómo se están ya conformando las primeras élites claramente jerarquizadas con elementos tan simbólicos como puede ser el carro. A partir de estos datos hemos podido constatar la existencia de una colonización tartesia. Estamos acostumbrados a hablar de las colonizaciones, digamos, de los pueblos de alta cultura del Mediterráneo, pero olvidamos a veces que los etruscos hicieron muy interesantes y definitivas colonizaciones en el mundo itálico, todo el valle del Po, buena parte de la Campania, y un proceso semejante se debió dar en las tierras del suroeste, porque si no, no se entiende cómo una necrópolis como la de Medellín se asemeja de tal forma a otra como las que existen en torno a Carmona, o la existencia de las ciudades de tipo turdetano en el Atlántico portugués, que son evidentemente colonias, a juzgar por sus nombres y por su epigrafía y su cultura material, que tienen su origen en esta dispersión. Además, esta dispersión coincide con los topónimos tartésicos de distinto tipo, en Uva, en Hipo, no quiero entrar aquí, son bien conocidos, así como antropónimos, algunos tan conocidos como los de Séneca y otros que podríamos aducir, bien estudiados por el profesor Untermann, al cual yo quiero dedicar aquí también un recuerdo por lo mucho que nos ha iluminado en estos caminos, y que permiten, por tanto, conformar que esto no era solo una colonización documentada a través de cultura material, sino de todos los elementos que hoy día permiten reconstruir un sistema cultural. Evidentemente también los elementos que llamamos de artesanado fenicio tartésico, en el cual no quiero entrar ahora hasta qué punto proceden de colonias, proceden de productos hechos en las colonias para el mundo indígena o proceden de artesanados ya desarrollados en el propio mundo indígena. En cualquier caso, es interesante la cita de Justino, que dice que dividió la plebe, es decir, el pueblo de Tartesos, en 7 ciudades. Así, es muy difícil identificar qué 7 ciudades eran esas. Pero lo que a mí me interesa es que 7 ciudades indican 7 ciudades-estado, muy probablemente coaligadas en lo que en la antigüedad se llamaba una anfictionía, o si se quiere en un sentido más guerrero, más defensivo a lo mejor, en una simaquía. Y entonces el mundo tartésico se queda perfectamente integrado en las grandes series, con las grandes agrupaciones de ligas, como la Liga Jonia, la Liga Etrusca, la Liga Glacial, que aparecen en el Mediterráneo durante todo el primer milenio, y por supuesto las que hay en Oriente para protegerse contra los ataques de los asirios, las ciudades fenicias, etc.
Eso es muy importante, porque si hay ligas de ciudades, hay ciudades-estado. Si hay ciudades-estado, hay, por tanto, urbanismo y hay ciudad, hay alta cultura. Habrá que saber luego de qué tipo era esta. En este contexto, o paralelo a este contexto, entran las colonizaciones fenicias y griegas, bien conocidas. No puedo hacer referencia detallada a esto, ni es el lugar. Sí que es interesante destacar algún aspecto que en estos años se ha valorado y anteriormente era peor conocido. En primer lugar, la aparición de importaciones que son no elementos solo suntuarios, sino elementos comprensibles desde la propia mentalidad indígena. ¿Por qué? Porque se copian y se repiten, y solo se copia y se repite y aparece de forma reiterativa aquello que tiene significado para el que lo hace. Pongo aquí el famoso medallón de Trayamar, cómo es copiado en un medallón de plata de Medellín y cómo, si se fijan ustedes, el creciente arriba, los úreos muy deformados, la colina cosmológica en la base, en estas joyas que han transformado la pesada orfebrería del bronce final, transformada en la nueva tecnología de filigrana que trae el mundo fenicio, el mundo orientalizante. Más interesante es la lectura de los mitos que transmite la Hebraria y la toréutica. Pongo el ejemplo de la dama, de la diosa alada de tipo Astarte, que en esta región es particularmente asociada a unas aves de tipo acuático, que son aves perfectamente comprensibles en el mundo indoeuropeo porque es el ave que lleva el disco solar. Y por tanto, lo mismo que he hecho referencia al Hércules en el caldero, en el viaje al más allá, quiero aquí hacer referencia de cómo los mitos orientales son leídos desde la propia tradición mítica y por tanto perfectamente asimilados. Y aún es más interesante cómo en el siglo V, cuando desaparecen las élites regias tartésicas, sustituidas por élites guerreras, esa misma divinidad se convierte en una divinidad masculina, que es nada menos que el déspotes Cerón, que aparece en las colonias fenicias como Villarico, aquí en el centro, o en el bocado de Cancho Roano, o en la estela o en el relieve de Mogón. Y de forma paralela encontramos divinidades masculinas como Melkart, que es el héroe equivalente a Heracles, pero es el héroe rey archegeta, es decir, fundador del pueblo, fundador de la ciudad y sostén de la monarquía, que aparece bien luchando con el león o bien matando al toro celeste, que es nada menos que el mito que ilustra la creación del primer sacrificio y, por tanto, la traída de la civilización y de la vida urbana a quienes antes no sabían sacrificar ni rendir a los dioses ni comer como seres desarrollados. En este sentido, resalto cómo Tartesos asimiló la mitología y la iconografía fenicia del mismo modo o de una forma semejante a como Etruria o Roma asimilar la mitología y la iconografía griegas. Por tanto, la mitología tartesia puede denominarse fenicia o semítica, si se prefiere, del mismo modo que la etrusca y la romana forman parte de la mitología clásica. Y esto es muy interesante porque si la mitología y la iconografía fenicia indican si la mitología y la iconografía, es decir, si el pensamiento era fenicio, eso quiere decir que la organización socioideológica también sería semítica y por tanto oriental. Y por tanto, de este hecho se deduce que así sería también el concepto de ciudad y su urbanismo. Haciendo no sé cómo decir, un pequeño exordio, puedo hablar también de cómo de estas tradiciones del occidente surgen, vemos un peine de Medellín y al lado el toro de Porcuna, la primera escultura zoomorfa tartésica, que no ibérica, de tradición fenicia, que se convierte en la zona de Córdoba, antes de llegar a Jaén, en el inicio de la escultura ibérica, que pasa luego a Jaén y a todo el sureste. Por tanto, esta zona del occidente constituye un foco cultural que corre paralelo a la distribución también y la aparición de la escritura, dos fenómenos creados en Occidente en contacto más estrecho con el mundo fenicio, pero que son el germen de lo que luego vamos a entender por escultura y por escritura ibérica. Los famosos pilares estela, que sobre los que iban estos animales, son la prueba de ello.
No puedo andar describiéndolos lentamente, pero de los paralelos hititas y los prototipos fenicios se pasan a los modelos fenicios y tartesios que han dado lugar a estas esculturas y que ofrecen un desarrollo paralelo muy interesante a lo que ofrecen las estelas arcaicas áticas. En relación con ello va la escritura, una escritura que además es epicórica, es decir, no es una escritura aprendida por todos de la misma manera. Cada ciudad, cada palacio desarrolla su propia escuela de escribas. Pero lo que es importante es que estas escuelas de escribas indican una tradición de tipo palacial, oriental, pero que solo se puede desarrollar en contextos urbanos, que es donde encuentran los elementos necesarios para poderse transmitir, formarse y transmitir. Junto con estos elementos de tipo oriental llegan los primeros elementos griegos, probablemente desde los tiempos de la precolonización. Los más antiguos son los nombres Senusa, bien conocidos desde tiempos de García y Bellido, que hoy día casi seguro podemos asociar a la cerámica eubea a partir del 800, incluso a fines del siglo IX, por tanto a la colonización euboica. Pero más importante va a ser la colonización jonia. Conocemos el caso de Colaios, de Samos, conocemos bien la anfictionía de los focenses con tartesos, los bronces, las cerámicas, incluso los grafitos, la famosa copa de Medellín, que es tan significativa como es una iconografía oriental, aunque sea un vaso griego, y la aparición incluso de objetos procedentes de Tartesos que llegan a los santuarios griegos. En cualquier caso, esto supone un cambio en los influjos que va a enriquecer el sustrato cultural y que va a aportar el germen de un cambio significativo. En la crisis de Tartesos, la monarquía heroica va a ser sustituida por unas élites guerreras de carácter ecuestre, que son mucho más isónomas y que están mucho más cerca del pensamiento y de la mitología indoeuropea del mundo griego, y por tanto van a ser más receptivas a estos influjos. También es interesante cómo estas ciudades conforman una red de comunicación, que es el precedente de lo que serán al final las vías romanas, pero que está ya operativa en el mundo orientalizante por necesidad de funcionamiento de los núcleos urbanos, y el territorio se estructura en ciudades-estado, en la Vega del Guadiana claramente distribuidas en torno a 50 kilómetros aproximadamente, dominadas por una ciudad-estado de tipo oriental probablemente, no conocemos aún sus estructuras. Muy interesante Medellín, como pueden ver aquí, con una jora, es decir, un territorio de producción agrícola de organización radial, no rectangular, y que controlan pequeños territorios dentro de los cuales hay aldeas y hay palacios fortificados. Es interesante, de todas formas, comparar cómo esta organización radial no es extraña tampoco al mundo griego. He puesto el ejemplo de Olbia, aquí arriba, de la Olbia póntica, para que se vea el mismo sistema de organización del campo y del territorio circundante. Es el caso de Medellín, que podremos ver en la visita del próximo sábado, y de su territorio, controlando ese paso estratégico de dos vías esenciales de la península ibérica, de ese Far West, la llamada Vía de la Plata, norte-sur, y la vía que desde el Guadiana unía con las colonias tartesias conectadas. Del urbanismo no sabemos nada, pero sería probablemente como en Tejada la Vieja, aquí pongo este ejemplo, un urbanismo aglutinante, y probablemente con centros de poder o regias, como pueden ser los palacios rurales de Cancho Roano, pero he preferido poner aquí el caso de Huelva y el caso del Carambolo como modelos que se supone que estarían en la parte superior de la Alcazaba. El resto del territorio, a partir del 500, cuando aumenta la inestabilidad, se retrotraen las aldeas, no tienen formas de vida y se concentran en palacios fortificados, como el de Cancho Roano o La Mata, que controlan las zonas no visibles y, por tanto, no controlables desde la ciudad. La curva de enterramientos en Medellín demuestra que en el siglo VI hay una fuerte caída, que es la primera que ven ustedes, y una mucho más fuerte en el siglo V. La primera seguramente son las crisis entre focenses y fenicios. La segunda es probablemente la invasión de los pueblos de la meseta, sobre todo los célticos, que a partir del 400 se establecen en estas áreas, con un sistema de vida en Castro, si quieren ustedes en Upidum, que es un salto atrás respecto a los sistemas de organización urbana anteriores,
con pequeños centros, diríamos, de organización urbana, que es como el altar de Capote. No tiene nada que ver con la tradición mediterránea. Y de esta forma queda conformado este mundo occidental entre unos turdetanos de tipo urbano al sur, separados por el Guadiana aproximadamente, de unos célticos que ocupan las zonas más agrestes, y por encima los betones y los lusitanos, que son poblaciones claramente no urbanas. En estas tradiciones, el mundo turdetano recibe la existencia de esas élites ecuestres a las que he hecho referencia. Pongo aquí el Herón de Porcuna, pero sabemos que las insignias ecuestres llegan hasta Extremadura. Por tanto, que este nuevo sistema político ha llegado hasta estas tierras del Far West. Y, por tanto, da una evolución del sistema socioideológico inherente a la organización urbana y al desarrollo urbano, que es el general en todas las áreas, digamos, mediterráneas de la península ibérica. Y ya termino. Esta nueva organización social coincide con una tradición, los mantiene, sin embargo, la tradición del mundo cultural tartesio. La prueba es que de esas raíces tartesias van a salir nada menos que en el siglo I después de Cristo, en plena época de la Edad de Plata de la literatura latina, figuras tan sobresalientes como Séneca, como Lucano, como Cornelio Boco, en la zona del Atlántico, que demuestran cómo estas regiones del suroeste mantenían todavía una tradición orientalizante por encima de la helenización que han sufrido en los últimos siglos antes de la era. Y esta tradición todavía va a sufrir un avance más a partir de las guerras de la Segunda Guerra Púnica, los enfrentamientos con los lusitanos y las guerras civiles, en las que el Guadiana va a ser la frontera entre la Turdetania desarrollada y los pueblos betones y lusitanos y célticos, que tienen ese carácter menos urbano que hemos visto. En estas guerras va a ocurrir, al final de ellas, en las guerras civiles, el hecho definitivo de desaparecer para siempre el uso del término Conisturgis, porque ya esa población del Guadiana, que era la capital, la última ciudad, como Estrabón dice, civilizada en contacto con los celtas, va a pasar a denominarse Metelinum, la actual Medellín. Y ese hecho va a ir asociado seguramente a la planificación de un nuevo urbanismo a través de terrazas de tipo tardorrepublicano helenístico, como las que hay en el Lacio, que anuncian una nueva urbanística que se llevará a efecto sobre todo en época de Augusto. En este contexto del final de las guerras civiles y de la pacificación se crea Augusta Emérita. Frente a los turdetanos, cuya cabeza en esta zona del Guadiana era Medellín, como cabeza de puente frente a todos los pueblos, digamos, no urbanos de la periferia o de los célticos semiurbanos, Augusta Emérita lo que va a hacer es el paso definitivo de integración de todos ellos de forma paulatina en el urbanismo. Lusitanos, betones y célticos, junto con los turdetanos, van a pasar a ser una nueva estructura, la provincia lusitana, cuyo centro es Augusta Emérita y cuya estratégica y también seleccionada posición es uno de los hechos determinantes en el final de este proceso del urbanismo en el Far West. Muchas gracias.